¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Bienvenidos al capítulo número 19 de nuestras charlas de estos Trail Talking Reviews. Ya 19 episodios de una horita, de esos capítulos que sé que muchos nos escucháis pues corriendo, esa tirada facilita que puedes ir escuchando cosas interesantes, y los que queréis tomar más apuntes pues también tenéis aquí el vídeo de YouTube, que también sé que muchos nos seguís por allí. Hemos hablado hasta el momento con muchos corredores y corredoras sobre todo, pero ya os dijimos desde un principio que queríamos aprovechar este nuevo formato para ir un poco más allá, para hablar con gente que en las carreras, que es donde nosotros principalmente hacemos las entrevistas, no podíamos hablar. Y por eso llega uno de estos capítulos hoy con, en este caso, una podóloga deportiva. Ella es Idoia Pascalet y ya la podemos saludar, ya la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, Idoia. Primero de todo, muchas gracias por atender a nuestra llamada, porque creo que puede ser muy interesante y nos podrás ayudar un poco a resolver muchas de las preguntas que nos transmiten nuestros espectadores de temas más podológicos, profesionales, que evidentemente nosotros no sabemos. Muy buenas, Idoia, primero de todo. Hola. Muy buenas, muy buenas. Me hace especial ilusión estar con vosotros hoy, así que bueno, espero resolver todas las dudas que aparezcan y vamos a meternos al lío del trail running, que es algo que sabéis que me apasiona mucho, o sea que gracias mil por invitarme a vuestras entrevistas. Como decía, yo creo que hoy evidentemente nos han pasado preguntas, nuestros espectadores, dará el tiempo que dará, no vamos a estar, si hace falta pues ya haremos una segunda edición, segundo volumen pasado el verano, por ejemplo, pero intentaremos tocar los grandes temas, pero que, como te digo, nosotros hablamos mucho de zapatillas, somos expertos en material, pero luego cada uno hay problemáticas que evidentemente nosotros no llegamos. Antes de ir a estos temas, tú eres, para que la gente, hay gente mucha que te conoce, pero quizá otros espectadores no te conocen tanto, eres podóloga deportiva. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué estás especializada? Un poco para situar a nuestros espectadores. Soy podóloga deportiva y me podéis encontrar en Sant Feliu de Guíxols, que es donde tenemos la clínica. La clínica se llama Kinesi. Y bueno, somos un pueblo muy chiquitín, con una consulta, la verdad es que grande. Todo el mundo nos dice qué hacemos en un pueblo tan chiquitín, pero yo estoy alucinada y muy agradecida porque tengo un montón de pacientes, sobre todo corredores de trail que vienen de todas partes. Tengo incluso Mallorca, Menorca, gente que me viene de Andalucía. Estoy súper encantada y agradecida. Y bueno, mi especialidad, por lo que más gente me conoce, es por el trail running, porque bueno, tuve la suerte de conocer en sus inicios, cuando nadie la conocía, a Sheila Vilés, y nos hicimos muy amigas, una amistad que bueno, perdura en el tiempo y para mí es como un vínculo muy muy grande, y gracias a ella pues viajé muchísimo, me metí un montón en el mundo del trail, en el mundo de las zapatillas y con los corredores, y bueno, al final cuando un corredor está contento con un servicio pues es el boca a boca el que funciona, y me he ido metiendo cada vez más y bueno, pues llevo a bastantes corredores de élite del trail y por eso me especialicé también en eso. Has tocado diferentes deportes, ahora estás más centrada en el trail, aunque si practican otros deportes, etcétera, también pueden encontrar soluciones contigo. Sí. ¿Cuáles son las bases a tener en cuenta cuando te llega alguien que practica trail? Y también si es distinto de alguien que corre pero solo en asfalto. ¿Qué es lo primero en que te fijas? Bueno, yo lo primero que me fijo es cuando voy a buscar al paciente a la sala de espera, cómo camina hacia mí. Eso es algo que es innato, incluso me pasa en el súper o si me voy de viaje a algún sitio, ¿no? Creo que es algo que los podólogos llevamos innato. Y lo siguiente en que me fijo muchísimo es en qué zapatillas lleva. Para mí me da muchísima información, porque a veces ya ves la anatomía que tiene ese corredor y ya ves las zapatillas y dices, es que vamos a empezar por ahí, porque hay mucha información sobre zapatillas, pero poca información de qué tipo de corredor eres tú mismo, ¿no? Al final yo les digo que cuando vienen a la consulta, yo los tips que les doy es a conocerse mejor como corredor, para después poder elegir o trabajar fuerza o lo que sea, pero con la información que necesitan para ello.
pero la zapatilla. Para tener esta información, lo primero para cualquier corredor es hacer un buen estudio de la pisada, un estudio biomecánico. Exacto. Haciendo un estudio biomecánico es aproximadamente un estudio que puede durar de hora a 2 horas, ¿vale? Nosotros ahora en la consulta pues tenemos un estudio biomecánico como más sencillo, entre comillas, y otro más de élite, que es ya un estudio biomecánico con sensores 3D, que es tipo el que se hace en ciclismo, pero de carrera. Y con eso tenemos mucha información, porque aparte de hacer correr al paciente en cinta, también le hacemos una valoración muscular y articular, en camilla, en estática, en dinámica, y eso nos ayuda muchísimo, ya que además en mi equipo no solo trabajamos podólogos, sino que también trabajamos preparadores físicos, y eso nos hace tener mucha sinergia, que en la misma visita pues te puedan visitar 2 personas de 2 ámbitos muy distintos, pero que al final van unidos, y que si un glúteo medio no trabaja o un cuádriceps de la pierna derecha no está trabajando, pues da igual la plantilla que yo te ponga, que eso va a seguir sin funcionar. Pregunta, yo ya voy pasando las dudas que tengo, las que nos han mandado, etcétera. Dale. A mí me han dicho, y yo en su momento pues también asistía a un podólogo deportivo, si somos corredores y tenemos molestias al correr, este estudio biomecánico es básico que nos pongan a correr. No sirve de nada mirarte cómo andas si luego la finalidad es para solucionar los problemas al correr, ¿verdad? Total. Yo siempre digo que el podólogo deportivo es el podólogo que tiene que acudir la gente que practica deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, no visito pacientes diabéticos porque yo no sé curar una úlcera, y lo hice durante la carrera, pero luego no me especialicé en ello, y ahora mismo pues no tengo ese tipo de pacientes. Al final tienes que buscar ese podólogo que esté especializado para que pueda darte los mejores consejos, y que el análisis biomecánico que te haga sea específico para deportistas. Igual que la maquinaria que tiene, es muy importante tener la maquinaria muy actualizada, porque cada vez nos da mucha más información, y eso es excelente para el corredor. ¿Me sabrías decir de la gente que viene, que es corredor, corredora, y se hace este estudio? Entiendo que ya vienen porque hay algún problema, algo que falla, o algún médico los ha derivado. ¿La mayoría salen de allí con unas plantillas adaptadas, o no siempre es la solución la plantilla? ¿Hay otros métodos? Normalmente salen con plantillas, un porcentaje alto, ¿vale? Pero por varios motivos. Uno es porque te diría que el 95% de los pacientes que acuden, de los corredores que acuden, ya vienen con una lesión. Y tú sabes como corredor que cuando estás lesionado quieres soluciones inmediatas para allá, y el mes que viene tengo una competición y tengo que ir sí o sí, ¿no? Entonces, muchas veces las soluciones más inmediatas sí que pasan por una plantilla. Pero tenemos un porcentaje que yo estoy orgullosa de ello, que te diría pues que estamos hablando de un 30% más o menos de pacientes que vienen y cuando los atendemos primero les damos, si tienen tiempo, si no hay nada que los apriete, o una lesión o una carrera, pues les decimos, mira, esto podemos solucionarlo de una forma más pausada. Le damos, pues por ejemplo, 2 meses de margen de hacer un trabajo funcional, un trabajo muscular, o unos estiramientos, un acudir al fisio o al osteópata, un cambio de zapatillas, y luego los volvemos a valorar al cabo de 2 meses. Si los pacientes ya presentan una evolución correcta, pues se acabó, y pasar controles anuales. En caso de que no, pues luego tenemos la plantilla como recurso más, igual te diría, inmediato. Por lo que nos dices, es que un espectador nos preguntaba si se puede evitar las plantillas con un trabajo específico de fuerza, etcétera. Sí, pero Total. ¿En todos los casos, o hay casos, hay de todo? Claro, hay de todo, porque al final hay gente que viene, ¿no?, y te dice, yo no me quiero poner plantillas, y luego durante el estudio les explicas que a lo mejor tienen una dismetría, tienen una pierna más corta que la otra de más de 1 centímetro, y tú ya les dices, mira, hay que trabajar muscularmente esto, pero si nosotros no ponemos una plantilla para compensar esa dismetría, o sea, da igual el trabajo de fuerza que hagas, que tú no alargarás esa pierna. Entonces, hay pacientes que es inevitable, pero sí que es verdad que yo soy de las podólogas que piensa que si todos trabajáramos menos sentados, si todos nos dedicáramos más tiempo a hacer trabajo muscular, si dosificáramos muchísimo más las cargas, no nos volviéramos locos, la verdad es que habría muchísima menos gente en las consultas de podología y con plantillas. Eso está clarísimo. Por lo tanto, las prisas al final es un poco lo que también nos lleva
a que no haya otra solución, ¿no? Si quieres un resultado para allá, tienes que ir aquí. Nos decían que otro espectador que utiliza plantillas para correr, que le ve sentido en el asfalto, pero no en la montaña, en el trail. ¿Es correcta esta afirmación? ¿No puedes estar en más desacuerdo? ¿Qué nos dices? O depende, entiendo que bueno, depende al final. Sí. Depende mucho, ¿vale? Pero sí que es una pregunta que me han hecho mucho, entonces tengo una respuesta bastante fluida. Entiendo que el por qué, porque al final es el correr por asfalto es como ir en bicicleta, ¿no? Que al final es un movimiento cíclico, repetitivo, y entonces entiendes que si la rodilla se te va para ahí dentro, pues se te va a ir en todos los momentos de cada zancada. En trail es verdad que la biomecánica es más difícil de analizar porque hay diferentes zonas. O sea, hay una zona que tú vas a ir subiendo, que vas a puntear mucho más, va a haber una zona de llano y va a haber una zona de bajada. Pero sí que es verdad que un pie inestable, ¿vale? Un pie que prona o tiene una velocidad de pronación mucho más alta de lo normal o de lo patológico, pues ese pie va a seguir pronando en subida, en llano, y en bajada ya ni te cuento. Entonces, sí que tiene funcionalidad la plantilla, porque con una plantilla simplemente no es que modifiquemos la biomecánica, sino que muchas veces damos estabilidad, damos funcionalidad a músculos que no están funcionando o sujeción. O sea que para mí sí que tiene sentido. De la gente que viene a consulta con algún tipo de problema, alguna lesión, etcétera, ¿me podrías decir cuáles los más comunes? No sé si tienes un top 3 de estas, son los problemas principales entre gente que corre en trail o los posibles problemas que pueden llegar relacionados con el pie. Vale, por excelencia te diría que lesiones dérmicas, pero bueno, las dejaremos aparte, pero ampollas y uñas negras. Luego entraremos un poquito aquí. Es un clásico. Sí, es un clásico, pero te diría que me presentan bastantes problemas de psoas por el tema de puntear, de tener mucha explosividad, porque hay que puntear, entonces necesitamos mucho movimiento del psoas, y aparece bastante, sobre todo en los que han sido exfutbolistas, ¿no? Que al final el futbolista está más acostumbrado a llevar al psoas en su máxima extensión, y en su vida entre el running el psoas va a trabajar en su mínima extensión. Entonces sí que es verdad que nos aparecen muchos problemas de psoas, y obviamente yo creo que la reina es esguince de tobillo también, porque es un terreno inestable, que eso no lo podemos evitar, y la fascitis creo que sí lleva también otro premio al top 3. Mira, ahora, Idoia, aquí voy a hacer un poco de consulta particular y me voy a sincerar. Vale. Yo antes de correr jugaba baloncesto y me hice un esguince. Estoy hablando de hace 7 años quizá. Y en ese momento me pusieron plantillas y las llevé. Cuando empecé a correr, lo llevé un año así y las dejé de llevar. Y también lo que he visto, que probando zapatillas, claro, la plantilla te altera mucho la sensación del tipo de zapatilla. Ya no he tenido problemas de esguince en este sentido, pero ¿crees que he hecho mal? ¿O puede ser que para ese deporte, para el tipo de movimientos que hacía, necesitaba plantillas y ahora con los años, etcétera, quizá ya no las necesite? Totalmente. Creo que a veces nos metemos en la cabeza, ¿no?, que cuando te ponen una plantilla son de por vida. Yo hay pacientes que les digo, mira, esto pues tiene una alza, vas a tener una pierna más corta que la otra toda la vida, y es lo que hay, y lo siento mucho, pero es lo que hay. Pero hay pacientes que pueden sacarse las plantillas, sobre todo niños, por supuestísimo, pero deportistas, imagínate, ¿no?, que ahora tú vienes y me dices, mira, yo me hago esguinces repetitivos. Bien, ponemos una plantilla para que no se te hagan repetitivamente y que puedas seguir practicando deporte, pero haces paralelamente un ejercicio de trabajo muscular, un ejercicio de estabilización de tobillo, propiocepción, etcétera. Puede ser que llegue el día que yo te quite las plantillas y puedas salir a correr sin ningún tipo de problema. Además, el gesto deportivo es distinto. Así que, bueno, en tu caso a lo mejor en baloncesto también llevabas una zapatilla muy ancha, una zapatilla que es más rígida, más torpe. Entonces, pues a lo mejor cuando tú caías, depende de la posición que jugaras, cuando tú caías del salto, pues te generaba mucha inestabilidad, porque, imagina, tenías una rodilla también muy inestable y eso afectaba a tu tobillo, y era cuando te hacías esguinces. Ahora, pues, trabajas otro tipo de deporte, trabajas otro tipo de musculatura, y por lo tanto le das mayor estabilidad a cadera, rodilla y pie, y por lo tanto no las necesitas. Así que, en cualquier caso, entiendo que lo correcto hubiera sido volver a hacer un estudio y ver, vale, pues ahora ya no hace falta, etcétera. Vale. Exacto, lo correcto es eso, pero sí que entiendo que a veces hay mucha gente que tiene como miedo a ir
ostras, me da miedo ir a revisión del podólogo porque no me fío, porque me va a volver a poner en una plantilla y entiendo que pasen estas cosas porque, bueno, todos hemos ido al podólogo, yo también, cuando yo no era podóloga, y es ese rechazo, ¿no? Ese reuso, igual que entrar a una óptica que dices, me va a ver algo en los ojos, pues no entro, ¿no? Pero tenemos que desmitificar que los podólogos deportivos están especializados para eso y cuando no es necesario, no es necesario. Perfecto. Volviendo un poco a eso de las patologías principales, problemas principales que te encuentras, tú trabajas y has trabajado con diferentes corredores élite, pro, le podemos llamar como quieras, y también con corredores populares. Sí. ¿Son muy distintas las cosas que te encuentras en unos u otros o se nota pues el hecho de invertir más horas, etcétera, que es distinto el tipo de problemas, lesiones que hay? Patologías, perdón. Sí. Es parecido. Yo te diría que es parecido, pero sí que es verdad que el deportista de élite se escucha mucho más. Entonces es capaz de detectar enseguida que algo en su cuerpo alerta, funciona mal o le aparece un dolorcito que se repite y son más sensibles, para decirlo así. Entonces enseguida ponen la alarma, te avisan y normalmente acuden. Por lo tanto, cuando nos llegan, ya no llegan tan agudos. Sí que es verdad que el amateur es como salgo del trabajo, estoy hasta las narices de trabajar, voy a full, salgo con una ansiedad que alucinas, me duele la rodilla pero ni la escucho porque yo quiero salir a correr y evadirme del mundo. Y entonces cuando llegan es cuando ya llevo un mes sin poder correr, ya he ido al fisio, vienen llorando y te dicen, y tengo de aquí un mes UTMB. Y se quedan tan panchos. Entonces, sí que es verdad que llegan lesiones como más crónicas y no lesiones tan agudas. Entiendo que te has llegado a encontrar casos que, no solo con plantillas, sino parar un buen tiempo, hacer todo un proceso de readaptación para poder volver a correr, ¿no? Sí, tengo un paciente que llevamos casi un año y ahora está empezando a trotar con un problema del tibial posterior, que bueno, pues eso se alargó muchísimo, él lo llevó al límite y cuando llevas algo al límite, yo siempre digo que el tiempo que tú no le has dedicado a escuchar cuando algo te dolía, la vamos a invertir al revés y normalmente no falla, normalmente suele ser así. Muy bien. Voy a cerrar el bloque de plantillas con con dos preguntas. Una de un espectador que nos dice, para gente con los pies planos, entiendo que plantillas es uno de los casos en que se debe o se acostumbra a poner plantillas, ¿y qué tipo de zapatillas debería usar en este caso? Si es que influyen. Sí, los pies planos visualmente a veces parecen planos y luego no lo son, así que entiendo que él se ha hecho un estudio biomecánico y por lo tanto afirma que tiene un pie plano. Si no lo ha hecho, que se lo haga, porque a veces visualmente parece un pie plano, pero funcionalmente no lo es. Sí que es verdad que a veces se utilizan plantillas, pero una de mis recomendaciones 100% que tiene que hacer sí o sí es trabajar mucho la musculatura del pie. ¿Vale? Hacer lo que ahora se llama el core foot, pues eso funciona muy muy bien para darle funcionalidad a la musculatura intrínseca del pie, porque normalmente un pie plano es porque tiene una hipotonía, es decir, que tiene los músculos muy bajos, están de vacaciones esos músculos del pie, entonces un core foot le va a venir genial. A nivel de zapatilla, pues si tiene un pie plano o parece un pie plano, es lo que te he dicho, que normalmente es por una debilidad muscular en la mayoría de veces. Por lo tanto, nos va a interesar una zapatilla con muchísima estabilidad. No nos interesa tanto una amortiguación blanda tipo Hoka, sino que nos interesaría más, por ejemplo, ir hacia una Trabuco, ¿no? Que la estabilización es, las mediasuelas es un poco más dura y tiene mayor estabilidad. Buscar la estabilidad. Y la última pregunta que tengo ahora mismo en relación a plantillas, para mí es la pregunta del millón, porque siempre que hacemos reviews en directo nos la preguntan nuestra comunidad, etcétera, y es: ¿llevo plantillas? ¿Esta zapatilla es para puedo poner mis plantillas? O sea, ¿todas las zapatillas se puede poner plantillas o qué tiene que tener una zapatilla en especial para la gente que lleva plantillas adaptadas? Vale, en el mundo del trail, como vamos a talonear, vamos a puntear, vamos a ir en llano, sí que es muy importante que la zapatilla tenga un contrafuerte duro. Es decir, que la parte de detrás del talón, donde se empieza el tendón de Aquiles, esa zona de allí, cuando tú la tocas, no sea blanda.
si esa zona está totalmente rígida, la plantilla dentro va a quedar estable y por lo tanto no habrá problema y no se moverá dentro, ¿vale? Si no, cuando eso es blando y, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una bajada que vas a estar mucho rato bajando, taloneando y demás, el talón, si no está sujeto por esta zona del contrafuerte, se va a mover y entonces puede ser que tu plantilla se coloque en una forma incorrecta y por lo tanto tenga más problemas de lesión que no de una buena funcionalidad. Por lo demás, en principio, si tú vas a un podólogo deportivo, la plantilla te la hace estrechita, se adapta bien al calzado y tiene que tener una buena base que quede bien asentada a la zapatilla. Hay pocas zapatillas que nos den problemas. Sí que es verdad que hay, por ejemplo, las S-Lab de Salomon, que me acuerdo un modelo, no sé si era el modelo antes del COVID, que era súper estrechito de su base. Sense, y entonces, la roja y blanca. Exacto, roja y blanca, esa. ¿Vale? Pues esta sí que me acuerdo que nos dio muchísimos problemas porque su base era tan estrecha que teníamos que hacer plantillas casi como si fueran para fútbol. Claro. Pero claro, el upper no era rígido como el de fútbol, entonces la plantilla ahí tenía casi cero funcionalidad. Pero por lo demás, ahora mismo las zapatillas no nos dan problemas en general, así que podríamos usar. En el caso de esta Salomon es una zapatilla que no lleva ni plantilla propia de la zapatilla. Exacto. Entiendo que las plantillas normalmente se tiene que quitar la que lleva incorporada y meter la tuya, ¿no? Exacto, sacas la que lleva y como así ganas capacidad en el upper y por lo tanto normalmente el grosor que tiene una zapatilla de podólogo ahora mismo es del mismo grosor que la plantilla que lleva la propia zapatilla. En cuanto a horma dices que no hay problema porque se adapta, el podólogo adapta la plantilla, que yo siempre, por mi experiencia cuando lleva plantillas es lo que decía, pero entonces entiendo sí que hay problemas si cambias de una zapatilla, de una horma más estrechita a otro modelo más ancho y conservas la plantilla. Aquí puede venir algo de problema en cuanto a que no se asiente bien, se mueva un poquito, etcétera. Aquí es donde hay que vigilar. Claro, por ejemplo, tú imagínate pues una Nike, ¿no? Una Next, por ejemplo, que es súper estrechita, ¿no? De asfalto, e intentas ponerlo en una Altra de trail. Claro, eso va a ser un caos absoluto. Intentamos hacer unas hormas medias, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, estrechamos tanto la horma de la zapatilla que luego el pie, luego la zapatilla es más ancha, claro, te quedan espacios laterales y si el pie pues, tiene libertad de movimiento y te puede quedar pues el dedo, sobre todo el dedo pequeñito, que te quede justo en el borde entre la plantilla y la zapatilla y te puedo hacer alguna ampolla y así. Pero normalmente cuando vienen ya suelen utilizar hormas muy parecidas. El que usa Altra suele usar Altra en general. El que usa Nike pues va cómodo con Nike y ya utiliza todas de Nike. O sea que normalmente no nos encontramos. Pero bueno, si no, pues nos intentamos adaptar, hacemos un punto medio y listo. Lo ideal sería adaptar cada plantilla a cada zapatilla. Entiendo que, por ejemplo, en los atletas que tú llevas, que van por marcas, etcétera, sí que tienen ya cada plantilla por cada uno de sus modelos. Sí, y desde luego tienen, por ejemplo, las de caminar, las de ciclismo, que luego las de ciclismo pues hacemos una plantilla de fibra de carbono para que pese menos y por lo tanto y mucho más estrechita, que les entre bien, que no les afecte nada. Sí, la respuesta sería sí, pero yo siempre digo que yo me intento adaptar muchísimo a la economía de cada casa y hay gente pues que incluso ves que la plantilla dices, está casi desintegrada, bueno, le cambiamos el forro, le metemos un forro por debajo, vamos a intentar aguantarla un año más, porque al final vale un dinero y no todo el mundo se puede permitir tener 2-3 pares de plantillas. Lo ideal, ojalá se pudiera hacer así porque sería ideal, ¿no? Por ejemplo, en trail utilizaríamos materiales mucho más hidrófobos y en cambio para caminar, pues materiales que transpiren mejor, que en el día a día no tengas esa sensación de calor en el pie. Ojalá. Y es que me van viniendo preguntas de las plantillas. Centrándolo en el trail, el tipo de plantilla que metéis, ¿tienes calculado cuánto? Entiendo que añade algo de peso a la zapatilla porque es más pesada que la plantilla que lleva. ¿Lo tienes calculado? Y también el grosor, si sube un poco el pie, ¿sube respecto al suelo? Mira, el grosor de la plantilla ahora mismo, sin alza,
estamos hablando de 2 milímetros de forro y unos 2 milímetros de la resina, así que estamos hablando de 4 milímetros. Tampoco es mucho. No, eso ya son porque los al final, modelos que muchas plantillas ya son de 4 los que llevan en la propia plantilla. Perfecto. Sí. Normalmente en la zona del antepié, como mucho, estamos hablando de 5, pero en casos, por ejemplo, que tenemos un antepié que hay que compensarlo, ¿no? Con una cuña en bar o en valgo, y entonces pues necesitamos esos milímetros de más. Pero como mucho te digo que nos movemos en 5 milímetros. ¿Y qué más me has preguntado? El peso, si peso. añaden mucho peso, ¿no? O depende, se pueden utilizar distintos materiales. Nosotros usamos, por ejemplo, en trail, usamos materiales que intentamos que sean lo menos pesados posibles, ya que las zapatillas de trail, si encima le metemos barro y agua, ya suelen pesar. Entonces, intentamos minimizar al máximo. El más extremo es la de ciclismo, que hemos conseguido que pese 15 gramos. El otro día le mandé unas a Pau Capell, 15 gramos, las de ciclismo, con fibra de carbono. Espectacular. Y luego las de convencionales o así suelen estar en un número tipo Pau Capell, pues que es un 43, 44. Yo creo que te diría que nos estamos moviendo en 42 gramos, 45. Vale. O sea, suben algo de peso, pero tampoco es algo exagerado. Sí. Yo creo que esto ha cambiado, de cuando tanto el grosor, porque yo me acuerdo de las plantillas que yo tenía eran muy gruesas y ibas allí, bueno, todo esto ha cambiado. Sí que es verdad que, por ejemplo, las de baloncesto, claro, si hacías baloncesto, es verdad que por el impacto, el peso, la altura que tenéis, es verdad que se hacen a lo mejor con materiales un pelín más rígidos y más gruesos, pero ha cambiado muchísimo, nada que ver. Vale. Y ahora sí, la última con plantillas ya me sirve para pasar al siguiente tema que quería tratar, que es el drop. Y es, las plantillas se pueden utilizar en todo tipo de zapatillas en cuanto a drop, da igual si es drop 0 o drop 8, o dependerá del corredor que sea mejor un drop o el otro, independientemente de la plantilla. En verdad, la plantilla no nos tendría que influir, pero llevando una plantilla, el drop nos influye. Es decir, que la plantilla va a estar acomodada dentro de los parámetros de una zapatilla. Obviamente, si una mujer quiere llevar un tacón, eso nos olvidamos ya. Pero que sé, máximo Brooks, que nos lleva 12 de drop, 12, ahí no hay problema, y drop 0 tampoco, no hay problema. La inclinación de la plantilla no se ve afectada. Se ve afectada la biomecánica y la funcionalidad de la plantilla, pero que eso ya es por el drop. Vale. Y no recomendarías más un drop que otro para gente que lleva plantillas, ¿eh? Luego te preguntaré en general, pero o dependerá del motivo por el cual lleve las plantillas. Exacto. Dependerá de nuestra exploración biomecánica. O sea, no hay un drop ideal. Yo siempre hay un drop para cada corredor. Entonces, si nosotros le hemos hecho un diagnóstico y uno de los diagnósticos es que tiene una limitación del tobillo, ¿no? Que no da más de sí, no puede hacer, para que me entiendas, esto sería la tibia, ¿no? Pues si nosotros estamos a 90 grados y no puede hacer más de 90 grados, aquí estamos con una limitación, pues nos interesará que lleve un drop un pelín más altos. Sí que es verdad que, ya te avanzo, que en trail intento como tope 8 milímetros. De más alto. Sí. ¿Por qué? Sabía que iba porque por un tema de tobillo, de inestabilidad de tobillo. Hay el riesgo, el terreno es muy inestable y no es lo mismo estar en drops bajos que subir a drops altos. Cuanto más alto estés, menos seguro tienes el tobillo, y por lo tanto el riesgo en trail de sufrir un esguince de tobillo, yo creo que está cada vez que salimos en un porcentaje altísimo y hay que minimizarlo, y por lo tanto zapatillas de más de 8 ya en el mercado cuesta encontrar. Zapatillas de más de 8 de drop en trail no es lo más común, pero intento no ponerlo. Pero hablas del tema de la estabilidad, va en función del drop, pero también del perfil en general de la zapatilla. Obviamente. Pero en general, aunque sean más bajitas, si tiene más drop, más riesgo, menos estables para el tobillo. Claro. Vale. Porque al final la inclinación, o sea, el peso lo ponemos más en la zona anterior del pie que en la zona posterior. Entonces, como no hay tanta, ¿cómo te diría? Si presión, como no hay presión en la zona del tobillo, el tobillo queda mucho más libre de movimiento. Vale. Y siguiendo con el drop, ¿qué hay que tener en cuenta si un corredora va a salir con drop 0, con el mínimo?
¿Qué cambiará de la manera de trabajar muscularmente respecto al drop 8 que dices tú como tope de máximo? ¿Qué cambia de un drop al otro? Imaginemos que la zapatilla es la misma en los dos casos, ¿eh? Evidentemente también va en función de la zapatilla. Sí, vale. A ver, cuando nosotros vamos con drops bajos, dependiendo de la biomecánica del paciente, obviamente, si talonea más o si entra más de medio pie, pero llegará el pie antes en el suelo. Entonces, vamos a quitarle presión a la zona del tendón de Aquiles. Más bajo sea el drop, más tensión nos genera en el tendón de Aquiles, isquios, o sea, más problemas vamos a tener en la zona posterior. Pero sí que es verdad que a más inclinación hacia adelante, mayor sufrimiento de zona de tibiales. Que sí que es verdad que es una zona que es una lesión, ¿no? Que no es tan común, pero está ahí. Entonces, los tibiales a veces lo típico que te pican las espinillas subiendo o así, ocurre por eso, porque tienes una fatiga mayor de tibial anterior. Pero ya te digo, normalmente usamos el drop sobre todo por cadena muscular posterior y es eso. A menos drop, más tensión de cadena posterior y a más drop llevemos, ¿sí? Más drop llevemos, menor tensión en cadena posterior. Si bajamos el drop, habrá mucha más tensión porque el recorrido es más largo. Por lo tanto, no hay un drop este es el drop bueno, dependerá de cómo trabaje cada uno, lo que esté acostumbrado, etcétera, se puede adaptar a todo. Total. Vale. Y en la anatomía de cada uno, o sea, ya lo sabes. O sea, hay gente que se toca los pies, o sea, cuando se agacha puede tocarse las puntas de los pies, y hay algunos que nos quedamos en las rodillas y justeando. Y drop, modificar el drop en función de la distancia. ¿Hay algún drop mejor para carreras más cortas o para carreras más técnicas en función del barro, o estamos en las mismas? Depende del cada corredor. Obviamente depende de cada corredor, pero sí que es verdad que a distancias cortas el drop nos va a importar menos que en distancias largas. En distancias largas vamos a ir mucho más fatigados y sí que normalmente tiende a fatigarse mucho más cadena posterior y por lo tanto vamos a agradecer esos milímetros de más a los últimos kilómetros. Y cambiar de un drop a otro, pasar de un drop muy alto a uno medio o uno bajo, de bajo a etcétera. ¿Cuál sería el proceso correcto de adaptación para evitar posibles lesiones y problemas? Para hacer una buena transición, yo siempre recomendaría que usar la zapatilla, por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos con drop 12, ¿sí? Y queremos bajar a un drop 4. Bien, pues lo que vamos a hacer primero es esa zapatilla de drop 4, utilizarla para nuestro día a día o buscar una zapatilla de día a día con ese drop 4, más de drop 0, utilizar, por ejemplo, una Altra de asfalto para ir a trabajar y demás, para que el pie se vaya acostumbrando, el pie y la musculatura, obviamente, acostumbrando a ir con drops más bajos. Al menos 2-3 semanas. Tiene que ser algo muy adaptativo y muy despacito. A partir de ahí, empezar a hacer carrera, pero muy cortito. O sea, hacer salidas y no muy explosivas. Porque cuando nos ponemos al límite de explosividad, ¿no? Cuando queremos hacer... No, porque hay gente que me dice, pues lo utilizaré para hacer series. Espérate, porque... Sí que es verdad que en trail tampoco nos afecta mucho porque hay variantes, pero el ir explosivo, si hay mínimo sensación, tú la vas a notar, pero ya cuando te duela mucho. No la vas a ir notando despacito y vas a decir, uy, parece que. Entonces, hacer una salidita corta, yo siempre digo alrededor de casa, ¿no? Que si tienes alguna molestia puedas ir rápido a casa y sobre todo a ritmo tranquilote. Entrando ya en tipos de zapatillas, dejando de lado el drop, un poco la tendencia de estos últimos años en el trail running, lo que estamos viendo es que cada vez más amortiguación, ¿no? En cuanto a milímetros tal cual, y también más amortiguación en cuanto a sensación, más blandita, etcétera. Estas zapatillas más amortiguadas pueden ser contraproducentes para un tipo de corredor que tenga... o sea, si tienes los pies de esta manera, mejor que no vayas con este tipo de zapatillas. O si algunas patologías en concreto que no sería recomendable ir a esta cosa tan amortiguada, o en general puede ir bien para todo el mundo. En verdad, esta última frase te diría que en general no va demasiado bien para todo el mundo. Para nadie, en general. Para nadie, casi.
yo siempre digo que el maximalismo nos está llenando las consultas a los podólogos y a los fisios. ¿Por qué? Porque al final es una sensación que es muy cómoda, ¿no? Cuando tú te pones esa zapatilla en la tienda y dices, uff, encima el paciente te lo dice, voy por las nubes. Sí. Te da la sensación de súper confortable, con esto voy a tirar, pero al final todo eso que es blandito, cuando tú pisas blandito, tiene una mayor fatiga muscular a nivel de estabilización, a nivel de excéntricos de pie, ¿no? O sea, el pie está constantemente buscando la estabilidad, ir cómodo, ir seguro. Entonces aparecen, por ejemplo, los desgarra, muchísima fascitis, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando salió Hoka atribuía a bajar el drop a la fascitis y nadie pensaba, no, es que no es solo por bajar el drop, es que además es blandito y entonces al ser blandito el pie está todo el rato agarrándose como si fuéramos gatos, entonces nos agarramos al suelo y esto lo que genera es muchísimo estrés en la fascia, en la musculatura intrínseca del pie. Así que, bueno, es como pan para hoy, pero hambre para mañana. Yo no soy muy fan del maximalismo y si no, pues sí que sea maximalismo, pero que sí que sea con estabilidad, que no sea una mediasuela excesivamente blanda. Aparte, porque el ir con una suela blanda nos generará mayor inestabilidad y hay muchas patologías que son por inestabilidad, sobre todo de rodilla y cadera. Yo soy una loca, los que vienen a consulta lo saben, una loca de la rodilla. O sea, yo me he lesionado 3 veces la misma rodilla, entonces yo le tengo mucho amor a las rodillas y me obsesiono mucho, las exploro un montón, me meto muchísimo y el maximalismo, por ejemplo, es para mí uno de los grandes, te diría, ¿cómo se diría? Que provocan lesiones de inestabilidad de rodilla. Y por lo que dices, esto genera estrés a nivel muscular de los músculos del pie, etcétera. Puede que genere esto en el pie, pero a nivel muscular de piernas no sea tan lesivo y te hace que en largas distancias vayas más cómodo por eso. Tienes sensación, es decir, recibes menos impacto. Entonces, al no recibir tanto impacto, las lesiones de tipo de absorción de impacto, pues claro, no las tienes. Y esa sensación, ¿no?, de dolor articular, eso no lo tienes. Ese dolor de espalda o dolor lumbar por culpa de recibir impacto del suelo, ese no está. Obviamente ese no está. Pero, por ejemplo, si tienes una cintilla, olvídate de llevar una zapatilla maximalista. Porque una zapatilla maximalista blandita te va a provocar mayor valgo de rodillas, es decir, que las rodillas se te metan más para adentro por inestabilidad y eso es la guinda del pastel para por ejemplo, una cintilla. Y para alguien que nos lo preguntaban con hernia de disco, zapatilla de mucha amortiguación, ¿sería recomendable o contraproducente? Sí. Lo suyo sería ir amortiguado, porque en este caso lo primordial es que él vaya amortiguado para que el impacto no vaya a la zona lumbar, a la zona de la columna, y con estabilidad dentro de lo que pueda. Y si vamos a lo contrario, a zapatillas con poca amortiguación en cuanto a milímetros y más bien dura, lo que podrían ser esas Salomon Slab Sense tradicionales, ¿esto es contraproducente para algún tipo de corredor o iría bien si todo el mundo estuviera acostumbrado a ir con eso? Pues es una buena opción a nivel podológico. Claro, sería una buena opción si todos pues no trabajáramos 8 horas de pie y fuéramos más descalzos para estimular mayor la musculatura del pie, pero bueno, el problema es que eso no ocurre. Entonces, nos funciona muy bien, ¿no?, para un perfil tipo Kilian. Kilian es, para mí, la perfección de técnica de estabilización. Él está muy acostumbrado a tener los pies en el suelo de mínimo, o sea, de mínimo expresión de la zapatilla, para que así tiene mayor contacto al suelo y sabe que está pisando, sabe exactamente dónde está y en qué momento. Claro, ¿cuántos Kilians hay? ¿Sabes? Entonces no viene a ser compatible con el corredor popular que somos la mayoría, ¿no?, que tienen su trabajo. Exacto. Entonces, esa zapatilla, sobre todo, la sacaría a gente que empieza a correr, gente que, por ejemplo, tiene sobrepeso y empieza a correr para poder bajar su peso.
ni de coña comprarse zapatillas minimalistas ahora mismo. O sea, necesitamos que esa persona disfrute, se lesione el mínimo posible para que vaya bajando su peso poco a poco. Así que seguro que no a gente inexperta y a gente con sobrepeso. Y de estos dos tipos de zapatillas más extremas, más amortiguado o menos, pasar de una a otra o de la otra a la una, un poco como el drop, proceso de adaptación poco a poco, etcétera. Total y al 100%. Y creo que yo no soy mucho de extremos, o sea que no, ya te he dicho, una le he sacado cosas negativas y a la otra también, porque los extremos, siempre digo que hay gente que puede llevar extremos, pero la inmensa mayoría es rollo campana de Gauss, que la mayoría estamos justo en medio. Así que es complicado. La respuesta sería complicada. Vale, cerramos un poquito este tema zapatillas, plantillas. Si sale algo más, evidentemente también te lo pasaré. Has hablado al principio un poquito de ampollas y te he dicho que quería tratarlo un poquito. Es en general la patología in situ momentánea que más afecta a nuestros pies, ¿no? Todo el tema de rozaduras, ampollas, etcétera. ¿Qué se tendría que hacer para prevenir y si pasa, pues curarlo posteriori o durante carrera? Para prevenir, te diría que hidratar. Hay que hidratar muchísimo los pies, ¿vale? Para darle elasticidad a la piel. Yo siempre digo que nos ponemos crema en la cara porque nos miramos al espejo cada día, pero como los pies no se miran al espejo, pues nos olvidamos de que están ahí. Pero hay que ponerse crema en los pies cada noche a poder ser, y obviamente ir al podólogo antes de una carrera o si sabemos que tenemos algún reto importante, porque a veces pues tenemos las uñas que se nos rompen o tenemos callosidades que nos parecen normales pero no son normales, o sea, tener callos o duricias no es lo normal. Así que se acude al podólogo, él puede sacarte las pieles, te hace una quiropodia y nos aseguramos que al menos esa piel va a estar sana para poder hacer la carrera o el reto. Así minimizamos bastante. Obviamente también hay que ponerse hidratación y lubricar el pie el día de la carrera. Yo soy fanática de una crema que se llama No, pero descubrí el Vicks VapoRubs haciendo el Camino de Santiago y es espectacular. O sea, el Vicks VapoRubs que nos ponía nuestra abuela aquí encima, pues es una vaselina pura, espectacular, pero además, como lleva mentol, tienes la sensación de mucha frescura en el pie. Así que, bueno, es algo curioso, pero que funciona muy bien. ¿Para ponerlo antes de salir a correr? Venga. Exacto, entre los dedos del pie, o sea, como lubricantes antes de la carrera. ¿Y si medio de carrera? Y después... Sí. ¿Qué deberíamos hacer? Si nos salen a medio de carrera, si estás haciendo una ultra, obviamente pues pararás y puedes parar y la pinchas con una aguja, la vacías y pones esparadrapo a presión y para que no se vuelva a llenar y esperar a llegar a meta y luego ya curaremos de otra manera. Obviamente, normalmente los que les salen en una maratón tienes como sensación de decir me duele allí, pero no te paras. Entonces, una vez lo tenemos ya, si la ampolla está totalmente rota, entonces lo que tenemos que hacer es curar, tipo con clorhexidina, yodo para desinfectar piel. En caso de que esté infectado, vemos que está muy roja, sí, poner una pomada antibiótica, pero si no lo tenemos claro, pues acudimos al podólogo y él nos sabrá decir. Y si obviamente, por suerte, pues no está reventada, lo que podemos hacer es lo mismo. Aguja, quitamos todo el líquido que podamos, sacamos yodo y ir con chancletas para que se airee y seque bien. Muy bien. Y a nivel de uñas, entiendo que esto también genera bastantes problemas. ¿Qué recomendaciones también básicas, los principales tips para tener en cuenta? Las uñas es cortarse las uñas rectas y no dejárselas largas ni pintadas con esmalte, que eso ahora las mujeres llevamos mucho pinta uñas permanente y en los pies al final aumenta el grosor y aumenta la dureza de esa uña y por lo tanto es más probable de que te pueda salir alguna ampolla por debajo de la uña, así que nada de esmaltes. Y
aparte de cortártela bien, ir con las uñas cortaditas como tocan, pues ir con el número de pie que toque, con la zapatilla, con el número que toque, que eso es otro debate que podemos abrir, otro melón. Cerramos esto y te preguntaré cómo deberíamos escoger la zapatilla, la talla correcta. Vale, la talla. Y luego, pues, además, elegir la horma que más nos encaje, ¿no? A veces nos gusta sentirnos como muy apretujados y así, pero hay que tener en cuenta que, sobre todo en ultras, el pie se nos va a dilatar. Entonces, si la horma de la zapatilla no tiene suficientemente espacio, pues las uñas van a sufrir muchísimo. Y ahora iremos con la talla, pero dices, cortarse bien las uñas, que no queden largas. ¿Te puedes pasar de cortas y es un problema que te pases de cortas? Te puedes pasar de cortas y el problema que más te puede generar es dolor, ¿no? Al final, bueno, todos sabemos, ¿no?, que cuando se nos clava algo por debajo de la uña, ese dolor insoportable. Si te pasas de cortarte, pues sí que es verdad que la piel puede subir encima de la zona de la uña y que luego al crecer te moleste y puede ser, o sea, no será un problema el día de la carrera, pero será un problema la semana siguiente, vale, que no vas a poder salir a correr porque estará la piel subida encima de la uña. Siempre yo digo que lo mejor es comprarte unas tenazas típicas de la farmacia y apoyar la tenaza justo encima de la piel de aquí, ¿vale? La apoyas aquí y todo lo que sobresalga es eso que puedes cortar. Vale. Buena recomendación, yo creo que ha sido ilustrativa. Y eso de las tallas, me ha gustado que abrieras este melón de las tallas, porque entiendo que aquí juegan distintos factores, ¿no? El tema confort de cada uno, pero también a nivel de dedos, de uñas. Yo he escuchado distintas teorías de mejor que sobre porque así no te das golpes y no te pasan las uñas negras. Otras teorías de mejor ir a run para que no se mueva el pie. ¿Cómo deberíamos escoger la talla correcta? ¿Cómo sé cuál es mi talla correcta de pie, de zapatilla? Yo tengo un truco y además hice un vídeo sobre eso en mi Instagram y es el vídeo más visto. O sea, una cosa tan absurda que a mí me parecía absurda, pues se convirtió en el vídeo más visto. Y mi truco es, sacas la plantilla de la zapatilla cuando vas a comprar y pones el pie encima. Vale. Luego cargas todo el peso en esa pierna. Todo el peso, que al final lo que hará el pie es, si tienes puente, ¿no?, lo que hará es chafarse un poco ese puente porque al cargar más peso, monopodal, que es como cuando estamos corriendo, todo el peso siempre recae en un pie, va a estar lo máximo de extendido posible ese pie y ahí mirar que te sobre aproximadamente 1 centímetro. 1,2 centímetros, más o menos. 1 centímetro por delante. Nunca llegará por delante, sí, colocando bien el talón en atrás, o sea, que la plantilla te coja el talón y todo, ¿eh? Sí, por delante. Si ahora yo hago eso y veo que voy demasiado corto, la recomendación sería ir a algo más grande a nivel podológico, a nivel de dedos, o a nivel de evitar posibles lesiones. Bueno, es a nivel de dedos y por no sentirte también la zapatilla ancha. Si tú vas con una zapatilla ancha, cuando tú pisas, no vas a controlar la puntera de la zapatilla y es mucho más fácil que metas el pie en un hueco, en trail es muy fácil, metes el pie en un hueco y haces blup y te caes hacia adelante y dices, oh, qué torpe estoy. Es que igual llevas una zapatilla demasiado grande, entonces tu pie, o sea, el pie está aquí, pero la zapatilla está ahí, pues la zapatilla llega antes que tu pie, entonces eres torpe. Pero además también tienes que pensar que llevamos un calcetín y que el pie se va a dilatar. Por eso ese centímetro y medio. A mí te lo decía por eso, porque yo antes, con zapatillas de calle o cuando practicaba otros deportes, solía llevar números más grandes que los que llevo ahora, porque al correr me siento más cómodo, con más confianza al correr con algo que me va más ajustado, también de talla. Y claro, quizá ahora hago este truco y veo que debería ir con algo más grande. Entonces, si no tengo problemas de uñas, etcétera, ¿podría ir ya con esta talla o mejor? Sí, no habría problema. Si no tienes problemas de uñas y tampoco hay gente que le dilata más el pie y gente que no. Y al final es una realidad, todos somos distintos. Así que si tu número te va bien, no hay problema. Me gusta
que si cambias, por ejemplo, de zapatilla, de modelo de zapatilla o de marca, te fijas siempre en los centímetros y no en el número. Porque es verdad, porque eso lo sabéis vosotros por experiencia de calzado, que un 44 de Hoka no es el mismo 44 que Brooks. Es otra cosa. Igual que antes se me ha pasado con el tema del drop, ¿crees que todas las marcas nos dicen un drop? Pero ¿crees que todas las marcas lo miden del mismo modo? Porque a veces da esa sensación de, ostras, esto es muy alto, pero me dicen que solo es un drop 6 y esta que también es un drop 6, tengo otra sensación. Total. Yo estoy de acuerdo en que a veces nos pueden engañar. Y claro, para eso tendríamos que ser ricos, vosotros y nosotros, abrir todas las zapatillas cuando nos llegan con un bisturí y poderlas medir del mismo modo, ¿no? Sí que es verdad que las zapatillas que son blandas, al final tú vas a tener sensación de que va a bajar, porque como la amortiguación es blanda, vas a tener sensación de que bajas más y en principio, como tienes más peso en la zona del talón que en la zona del antepié, tengas una sensación de que tienen menos drop a lo mejor de la que te han dicho. Igual que no va a tener... si la zapatilla es muy blanda y se deforma con facilidad, no va a tener el mismo drop cuando la compras que cuando ya lleva 600 kilómetros. Y otra cosa que también hemos hablado más de una vez aquí, que no sé si lo digo por si hay que tenerlo en cuenta. Claro, el drop al final es la diferencia de altura de la parte delantera con la parte trasera de la zapatilla. Pero una zapatilla, un modelo, puedes comprártelo con un número 35, si tienes un pie 35, o con un número 48, si tienes el 48. Y la diferencia será la misma, pero estará repartida con más tamaño o menos. O sea, el pendiente, ¿no? Que al final es un pendiente, el drop, cambia. Puede ser que en un drop 4 en una zapatilla de talla pequeña sea el equivalente a un drop 6 en una zapatilla más grande por esta diferencia de altura. No sé si se ha entendido lo que pregunto. Sí, o no es significante el cambio, no es apreciable. O sea, entiendo lo que decís, que la inclinación no la veis igual, pero al final tenéis que pensar que en la zona del puente la mayoría de veces no cae, no pisa. Entonces sí que es verdad que al final él está situado, el talón cuando lo miden es el centro del talón y cuando miden la parte delantera es justo debajo de los metas, porque se entiende que en la zona del arco sí que queda más vacía. Pero en principio no tendría excesiva trascendencia. Vale. Y ya iremos terminando, que ya llevamos aquí un buen rato. Ya te digo que hay preguntas, nos han ido mandando algunas, te voy a ir haciendo las últimas. Vale. Hemos hablado, siempre hablamos de zapatillas, de drops, eso yo creo que la gente lo tiene muy, muy claro, al final es lo primero que te compras, ¿no? Las zapatillas es por lo que te interesas, pero están los calcetines también, que quizá aquí no se le da la importancia que merecerían. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger un calcetín a nivel podológico para cuidar bien los pies y para prevenir lesiones? ¿Hay distintos tipos de calcetines? Totalmente. No es el mismo calcetín el que vamos a usar para una carrera de 5 kilómetros que para una carrera de 180. El calcetín para una carrera más cortas pues puede ser un calcetín mucho más finito, mucho más técnico, mucho más compresivo y de menos peso, obviamente. Pero para ultradistancia nos va a interesar un calcetín mucho más mullidito, un calcetín que nos dé muchísimo más confort y que nos permita dilatar más, porque el pie va a ir dilatándose, entonces que nos permita esa elasticidad, que no sea tan rígida como un compresivo, sino que tenga una malla compresiva mucho más elástica. Aparte de eso, pues también depende de la temperatura. Hay calcetines, ¿no? Pues que, por ejemplo, llevan lana merino. Pues si tú coges un calcetín lana merino y te vas a hacer el maratón de sables, o sea, estás tumbado de la cabeza. Porque lo que vas a hacer es que el pie a los 10 kilómetros, o sea, te va a hervir allí dentro. Así que hay que tener en cuenta los tejidos y eso normalmente los calcetines técnicos detrás, siempre cuando tú lo compras en la caja, ya aparece la sensación térmica o para qué temperatura necesitas utilizarla. ¿Y tú como podóloga, hay alguna marca o algún modelo concreto que crees que es mejor para nuestro pie? ¿O ya va a gustos de cada uno y sería la respuesta como corredora?
Va a gustos colores, pero yo soy muy transparente, igual que digo marcas que a mí me gustan más de zapatillas o menos. Con los calcetines yo tengo unos favoritos que son los calcetines de Lurvel, pero porque a nivel médico, a nivel científico, hay detrás un estudio espectacular y son una marca que fabrica para pacientes diabéticos, para pacientes con úlceras, o sea, tienen muy claro los tejidos, para qué sirven los entramados, además ellos lo especifican mucho, mira, este es para temperaturas más bajas, para más altas. Entonces, para mí tiene un salto de calidad muy importante, sobre todo para aquellos corredores que sufren de lesiones dérmicas en el pie. Para mí son mis favoritos. ¿Y con zapatillas hay alguna marca o algún modelo que crees que es mejor a nivel podológico, o lo mismo, es ya a nivel corredora, pues tus gustos particulares? Es un poco corredora, pero también es una zapatilla que yo la he recomendado y nos da muy buenos resultados. Yo estoy enamorada desde hace muchísimos años de la Peregrine. Ahora me va a venir gente atacándome de la Saucony Peregrine, porque sí que es verdad que en los últimos años algunas suelas han salido defectuosas, se abrían, pero bueno, yo reconozco que a los pacientes que me han presentado esa zapatilla abierta, yo les he dicho, va a hablar con ellos, enviárselo, y le han devuelto una zapatilla totalmente nueva y a mí me parece un zapatillón. Es para mí el punto perfecto entre amortiguación, pero estabilidad, pero contacto con el pie, drop 4, no sé, a mí me parece un zapatillón, pero tengo que decirte que este año me tiene el corazón robado la Catamount 2 nueva. Mira, de las Peregrine, lo hablábamos justo hoy también con el equipo, Peregrine y Chodus Ultra, que ahora cada vez se asemejan un poco más, de las zapatillas del año para nosotros, con este pero de la durabilidad, que evidentemente es un pero grande, porque si a los 150 kilómetros te las tienes que cambiar es un problema, pero la zapatilla, cuando está bien, bueno, nos gusta mucho. A nivel de corredor, luego a nivel podológico, pues ya lo que dices. Reconozco que eso, la Catamount 2 nueva, bueno, yo tengo corredores de Brooks, de Elite, que hablo muchísimo con ellos, y la Catamount 1, pues hicimos algunas críticas a nivel, ellos le hicieron, ¿no?, cuando hacen reunión de equipo y demás, y la verdad que para mí todo lo que criticábamos en la 1, en la 2 está mejorado y me ha sorprendido mucho. Muy bien, pues aquí queda también la opinión de una experta como he sido ya. Ya para terminar, siempre estamos cerrando con 3 preguntas, que son las mismas para todos, pero hablamos un poco de la carrera deportiva, de los corredores, etcétera. Te lo he adaptado un poquito. Aquí preguntamos cuál es el mejor momento, el mejor recuerdo que tienen, pues esa llegada, esa victoria, etcétera. Tú, como a nivel profesional, ¿hay algún caso que lo recuerdes de, este fue muy difícil, pero orgullosa de cómo lo solucionamos? ¿O algo que recuerdes, o ya puede ser más a nivel profesional, pues cuando abrimos la consulta, algo así con lo que te quedarías? Me quedaría... tengo 2 momentos en la consulta. Uno es el momento que vino Pau Capell y solucionamos el problema que tenía de pie. Y otro es cuando vino Marc Gasol. ¿Qué le pasa? ¿Con problemas cuando ya jugaba aquí, ahora de vuelta, o estaba en la NBA? Sí, en Girona, sí, ahora en Girona. Muy bien. Sí. ¿Y tienes todo lo contrario, una muy mala experiencia que costó mucho, que pensaste, ¿cómo no me di cuenta era eso y no todo lo otro que probamos? ¿Algo así? Sí, o bueno, un caso que no estaba funcionando con Sheila ahora últimamente, que bueno, estábamos todos fisios, yo, el nutricionista, preparador físico, el médico, y estábamos en modo desesperación en bucle, que no sabíamos y no mejoraba, y ya el dolor era incluso con el calcetín. Entonces, bueno, hasta que pues se decidió la operación, pero está siendo duro. Está siendo duro. Tanto Pau Capell como Sheila han pasado ya por aquí en estas entrevistas. Ahora, ¿sabes si Gasol corre? Porque si hace algo de trail ya es la excusa para que le digamos que pase por aquí. Pues veremos a ver qué hace este año. Estamos pendientes a ver de qué hace, si sigue o no sigue, y luego pues lo podemos enredar. Todo. La verdad es que
es espectacular como persona. Yo siempre digo que es como un Hulk, pero con un corazón increíble. Yo, la llamada cuando me llamó y en mi teléfono ponía Margasol, yo me saltaban las lágrimas y él me dijo, hombre, Idoia, tenía ganas de hablar contigo. Y pensé, tú conmigo, será yo contigo, ¿sabes? Es un tipo súper normal, así que seguro que si se mete en el trail estará encantado. Pues estaremos atentos. Y la última, ahora te pillamos en tu casa, en la consulta, donde... En la consulta. Pues, ¿qué llevas en tus pies cuando estás en la consulta ahora mismo? ¿Vas con alguna zapatilla de correr? ¿Tienes los típicos Crocs que llevan mucha gente sanitaria? Los Crocs están prohibidos en la consulta y todos vamos con Altra. Vamos con las zapatillas Altra, las Torin 6. Torin 6. De asfalto. Tiene un motivo, sí, de asfalto. Tiene el motivo de asfalto es porque estamos en suelo, no estamos en montaña, no estamos tacos. Y el motivo principal es porque nosotros estimulamos mucho que la gente tenga la idea que es muy importante, pues, cuidar la musculatura del pie. Entonces, con estas zapatillas nos permite libre movimiento y ganamos en estabilidad y son muy cómodas para nuestro día a día. Y la verdad que yo invito a que todos, al menos en nuestro día a día, dejemos de ir con suelas maximalistas, zapatos cerrados, para que las hormas sean más anchas y para ganar en estabilidad. Sí que es verdad que para correr, pues parece un pato mareado. Intenté salir y obviamente, claro, yo corro con una Saucony Tempus en asfalto y es mucho más cerradita, mucho más voladora, y yo salí con esto y pensaba, tú pareces tonta. Y ahora mismo, pero para consulta es espectacular, estamos encantados. Preguntándote esto he sacado lo de Crocs y no lo sabía, pero no sé si he tocado una polémica. ¿Están vetados en la consulta a nivel profesional o cuál es la opinión de este tipo de zapatilla? Sí. Están vetados porque es una zapatilla de goma que es muy blandita y por lo tanto, como te he explicado antes, todo lo que sea blando nos va a generar mucho estrés de musculatura que está implicada en la estabilización, pero aparte no está agarrada. Entonces, al no estar agarrada, el pie se encarga, está como todo el rato intentando agarrar la zapatilla y muchos problemas de dedos en garra vienen por zapatillas, así que el pie allí dentro como le da la gana. Pues muy bien, mira, aprendiendo hasta el último segundo, incluso con una pregunta que pensaba que no, pues mira, ha quedado claro. Muchas gracias, Idoia, por acompañarnos esta horita. Creo que ha sido muy, muy interesante y creo que más adelante, quizá a finales de año o el año que viene, podemos hacer una segunda cuando queráis. Episodio, que seguro que habrá muchos temas. Gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias por contar conmigo y cuando queráis, abierta a nuevas entrevistas. Mil gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo, con la charla ya número 20 de estos Trail Talking Reviews. Hasta la próxima.